A veces se nos dificulta difuminar un dibujo, puede ser todo un desafío, ya que el resultado no siempre es como lo deseamos. Pero aquí te voy a enseñar las diferentes maneras para difuminar un dibujo fácil y paso a paso. Usaré este lápiz de grafito 8B, haré un pequeño degradado variando la presión del lápiz al papel. Comienzo rayando con fuerza y luego apenas rozando el papel. El primer material que usaré será un difumino, el cual pueden comprar por internet. Vienen de diferentes tamaños en un paquete y es súper barato. Lo que hago es distribuir el grafito con movimientos circulares y, como pueden ver, se va impregnando mejor en el papel. Pueden ver cómo de una mancha podemos sacar un degradado muy bonito. Es bellísimo. Vamos a ir poniendo en práctica cada una de las técnicas para que no nos quedemos solo con la teoría. Así que voy a dibujar un ojo realista, voy a pintar el iris para luego difuminarlo con el difumino. El segundo material para difuminar es un pincel recortado. Lo recorté porque así es más duro y por ende impregna mejor el grafito en el papel, que es en sí el objetivo de esta herramienta, difuminar y a la vez oscurecer más. Al igual que con el difumino, hacemos movimientos circulares o de largo para mezclar algunos tonos. La tercera herramienta es una servilleta. Esta la podemos utilizar para difuminar áreas más grandes del dibujo. No vamos a difuminar un dibujo de 10 metros con un difumino chiquito. Debemos ser prácticos. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ponemos el dedo encima para presionar al papel y así distribuir el grafito y hacer movimientos circulares o alargados, según nuestro gusto. Si queremos oscurecer un poco más, solo debemos pasar otra capa superficial con el lápiz y volver a difuminar. La cuarta manera de difuminar es usando un pincel muy suave, ya que este nos servirá para difuminar zonas grandes y además impregnar mejor el grafito. Este difuminado queda muy suave, por lo que a veces conviene aplicar más de una capa de grafito para así alcanzar el tono deseado. El quinto método es creando polvo de grafito o comprar polvo de grafito por internet, también es súper económico. Yo creo el polvo de grafito usando una lija o con un bisturí, el cual usaremos como si de una pintura se tratase. Manchamos un poco el pincel y luego pasamos sobre las zonas que nos interesa sombrear. Creo que esa técnica se le denomina pincel seco. Voy adicionalmente a agregar textura en la piel y algunos brillos para darle más realismo al dibujo. Si quieres aprender más técnicas, te invito a ver mi curso de dibujo que aparecerá en la pantalla final. Pronto haré un video profundizando en el tema de la textura de la piel.